encuentra en una planta, en esta planta que está acá. De esa planta se extrae un alcaloide que se llama opio. Y a partir de ese compuesto natural se desarrollaron otros opioides que son semisintéticos y sintéticos. El prototipo de este grupo, el representante más importante, es la morfina. Y los opioides se unen en el organismo a los receptores que se llaman opioides. A esos opioides generalmente se unen otras sustancias. Las endorfinas, por ejemplo, se unen a los receptores opioides. El principal uso de ese medicamento es como analgésico. También puede servir para otras cosas, pero principalmente como analgésico. Pero el principal problema también de estos opioides es la adicción. Este es el principal uso como analgésico. La morfina es el prototipo o el representante principal de este grupo que se puede administrar por vía oral, se puede administrar por vía subcutánea, intramuscular, endovenosa. Y esta definición acá es solo para que sepan que esto se le puede llamar de cualquiera de las dos formas. Opiáceo se suele referir a lo que es natural, mientras que opioide se refiere a lo que es desarrollado en laboratorio. Pero no tiene mucha importancia eso, por eso poder llamar de cualquier forma. ¿Ok? Basado en otras cosas. O principal não passou, né? Los receptores que tienen los opioides son de tres tipos. El receptor mío es el que tiene la mayoría de la acción, o sea, la acción de los opioides se ve por unirse a los receptores mío, que tienen el efecto analgésico. La mayoría de los efectos adversos también se ven por unión a ese receptor. ¿Y qué producía la asociación de los opioides a ese receptor? Puede producir miosis, puede producir depresión respiratoria, puede producir depresión del sistema nervioso central, puede producir broncoespasmo, disminución del peristaltismo, también se va a ver en el paciente. Puede producir diferentes estados de ánimo. El paciente que toma, al que se le administra opioides, puede estar disfórico, o sea, puede sentirse con disminución del estado de ánimo, como puede volverse eufórico. Esas son alteraciones que pueden haber. Y también produce dependencia física, y eso también por la unión de los receptores que son mismos. Produce mucha dependencia física el consumo de los opioides. Estas son sustancias que normalmente se unen a los, normalmente esos organismos se unen a los opioides. Los receptores están ya dentro del organismo y a eso generalmente lo que se unen son las endorfinas que suelen producir sensación de placer. Por eso también es que los opioides cuando se unen calman el dolor, pero también producen esa sensación de bienestar en el paciente. ¿Verdad, Patricia, o no? Sí. Lo que hacen los opioides es bloquear la transmisión del dolor. Hiperpolariza la membrana, entonces no se despolariza y disminuye la excitabilidad neuronal y el paciente no va a sentir dolor. Entonces bloquea la transmisión del dolor. Acá hay unos términos que tienen que recordar de los opioides. ¿Cuáles son los opioides que son naturales? ¿Y cuáles son los opioides que son menores
depresión respiratoria, van a producir depresión del sistema nervioso central, van a producir miosis. Y todos que estaba citando más, estos que están acá, fentanilo, meperidina, metadona, tramadol, toditos son agonistas, todos van a producir ese efecto. El único que tiene, los únicos que tienen efecto antagonista son estos dos, que son naloxona y naltrexona. O sea, que tienen que producir lo opuesto. Por eso se usan como antídotos. Por eso se usa como antídoto esos medicamentos. Estos dos son los únicos que son antagonistas. Naloxona y naltrexona. Los únicos que se pueden usar entonces como antídotos. Antagonista. Profe, Antagonistas, sí. então seria previsto tratamento com os menores, e aí eu passo para os naturais. No, yo sí tengo que esos son naturales, que los demás son todos sintéticos ya, sí. Y cuando vas a empezar el tratamiento, empezás con un menor. Si el paciente no mejora con eso, vos pasás a un mayor. ¿Por qué yo puse que esos son menores? Porque todito el resto es mayor. Entonces, lo que no está entre esos tres ahí que dicen que es menores, lo que no está ahí es mayor. Entonces, si vos te recordás lo que es menor, es más fácil que sepas que el resto es todo mayor. ¿El mayor para qué sirve? Los mayores para que sirven para dolor que son más intensos. Cuando ya no le pasa el dolor con tramadol o con codeína, el paciente tiene que pasar a otro opioide más de mayor intensidad. Acá, para ver que la mayoría de los efectos se ve por asociación al receptor mu, que es la mayoría de las acciones se ve por eso. Se pueden encontrar por administrar por vía oral, por vía endovenosa, por vía subcutánea, por vía muscular también se pueden hacer. Vamos a hablar primero un poquito de la morfina, que es el prototipo de los medicamentos, o sea, el representante principal de los opioides es la morfina, que produce esto, depresión respiratoria, del sistema nervioso central, también depresión del sistema nervioso central, depresión respiratoria, miosis, y también se pueden ver otros efectos: sedación, estupor o euforia. O sea que no podemos saber bien qué tipo de reacción va a tener el paciente. En algunos pacientes se ve un tipo de efecto. En algunos pacientes se ve un tipo de efecto. A un paciente le puede sedar y le puede dormir, y a otro paciente puede dejarle excitado en la administración de morfina. Entonces, varía eso. No podemos saber en quién se va a ver qué tipo de efecto. Dependiendo si vamos aumentando, producimos mayor sedación en ese paciente hasta el coma. La analgesia es lo que principalmente, o sea, se usa principalmente como analgésico. Tiene también otros efectos que pueden ser beneficiosos, pero ese es el uso principal y se suele destinar para dolores que no mejoran con otros tipos de medicamentos, que son dolores que no mejoran con AINE, por ejemplo. Entonces ahí se suele utilizar eso. Puede producir una sensación de bienestar también en el paciente, es lo que usan con fines recreativos, generalmente por ese motivo
pasa? El paciente puede estar hipóxico y puede estar con hipercambio. O sea, hay que tener cuidado en pacientes que tienen alguna patología respiratoria. La forma en que se va a ver el efecto va a depender de la vía de administración también. Se pueden hacer, los medicamentos se pueden hacer por los subcutaneos, se puede hacer por vía no venosa, se puede hacer por vía muscular también, pero la vía que nosotros vamos a elegir depende de cómo queremos el efecto. Si el paciente está en una urgencia, está con mucho dolor, lo que es más rápido para el paciente va a ser la vía no venosa. O sea, ahí se suele usar la vía no venosa. Es más rápida, pero dura menos tiempo también el efecto. Si nosotros queremos hacer que dure más lento el efecto, pero más duradero, ahí se suele hacer por vía subcutánea. ¿Por qué? Porque si demora más para absorberse, tiene un efecto más lento, pero dura más tiempo. Y esta suele ser la vía que utilizan los pacientes crónicos. El paciente oncológico en su casa, el paciente que usa morfina suele aplicarse, él mismo puede aplicarse por vía subcutánea. Entonces demora un poquito más para hacer efecto, pero dura más tiempo. Entonces la cantidad de veces que va a recibir va a ser menor. Entonces depende, el efecto va a ser acá, generalmente se produce menos depresión respiratoria, porque demora más para que sea suficiente. Pero si se hace por vía no venosa, podemos producir más fácilmente una depresión respiratoria. Otros efectos que se pueden ver en la parte respiratoria son la broncoconstricción también. Puede empezar a tener chiaco, chillido el paciente que recibe opioides. Después se puede ver también la disminución del peristaltismo. Casi siempre los pacientes que consumen opioides son estreñidos, son constipados, retención urinaria, bradicardia, también se puede ver. Puede tener vómitos en las primeras veces que recibe. Después ya eso se empieza a producir tolerancia y responde mejor el paciente, pero al inicio suele tener vómitos. En la intoxicación se puede esta miosis, depresión respiratoria y disminución del nivel de conciencia que puede llegar hasta el coma del paciente. Otro fenómeno que se ve con los opioides es la tolerancia. ¿Recuerdan lo que era la tolerancia? La tolerancia se refería a cuando el paciente necesita ir aumentando la dosis de los medicamentos para tener el mismo efecto. Le calmaba el dolor con un comprimido por día. Después de un tiempo ya no le calma el dolor, se tiene que tomar 2 veces por día, después tiene que tomar 3 veces por día o 4 veces por día. Eso por vía oral o por otras vías también se ve. Entonces, desarrolla tolerancia a los efectos. No le hace más el mismo efecto el medicamento porque se acorta la duración de la acción. En vez de que calme el dolor por 12 horas, ya le calma el dolor por 8 horas o por 6 horas. Entonces tiene que tomar más veces, aplicarse más veces el medicamento del paciente. Ese es un efecto que se ve con los opioides. Eso tenemos también la dependencia que se puede ver. Y esta es la forma en que se ve la tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que más fácilmente el paciente presenta tolerancia es la analgesia. O sea, cada vez va a necesitar, para tener un efecto analgésico, va a necesitar dosis más altas. Y a medida que vamos entrando acá, quiere decir que más difícilmente se desarrolla tolerancia. Pero el efecto analgésico es lo que más rápido se desarrolla tolerancia. Entonces, el paciente recibe una dosis de inicio de tratamiento, de aquí a un mes puede necesitar una dosis mayor porque desarrolló tolerancia a la analgesia. Pero también puede ser a la depresión respiratoria, a la euforia, a la sedación, a la hipotensión. A lo que casi nunca desarrolla tolerancia es a la miosis y al estreñimiento, a la disminución del peristaltismo. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre el paciente va a tener miosis cuando se administra opioides y siempre el paciente va a tener estreñimiento. O sea, eso no se va a normalizar en el paciente. Siempre va a tener esas alteraciones. El opioide que le produce estreñimiento siempre le va a producir estreñimiento. Se produce también dependencia física por el consumo de opioides. Eso también produce
va a producirse abstinencia cuando el paciente deja la medicación. O sea, si deja de forma brusca, sí que se va de forma gradual, va a tener un síndrome de abstinencia ese paciente. Entonces se va a producir dependencia ese paciente cuando no está recibiendo su opioide, va a desarrollar un síndrome de abstinencia. Entonces eso hay que tener en cuenta para que eso no. A un paciente que es consumidor crónico no se le puede decir que deje nomás porque va a desarrollar un síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia es grave y es muy incómodo para el paciente. Se puede llevarle al óbito un síndrome de abstinencia. Qualquer opioide? Sí, no todos porque algunos no son muy adictivos. No, naloxona es antídoto. Sí, eso está bueno. Codeína, por ejemplo, no suele producir, o tramadol no suele producir adicción, pero los otros sí, morfina, metamil, meperidina, sí producen todo dependencia. Se puede producir también hiperalgesia. Algunos opioides producen este efecto, que cuando el paciente no está consumiendo, le produce un dolor intenso, todo le duele, se le toca y le duele a ese paciente. Entonces, eso también suele ocurrir con esos pacientes, que principalmente la morfina y fentanilo le aumentan la sensación de dolor al paciente. ¿Cómo? Porque el efecto que tiene eso por la dependencia puede producir esos medicamentos. Sí, cuando se le suele sacar. A veces cuando usa por mucho tiempo también se puede ver. Y cuando se le saca tiene un dolor muy intenso. Cuando se le saca de golpe. Se puede consumir por vía oral, suele sufrir una primer paso, entonces la biodisponibilidad no es muy buena. Acá la morfina no se consigue en las farmacias en comprimidos, se manda a preparar. En farmacia de manipulación nomás no hay preparados para vender en la farmacia. Se puede administrar por vía intramuscular y subcutánea, donde demora un poquito más para tener efecto. Por vía endovenosa el efecto es rápido, pero dura menos tiempo. Por eso esa no es la forma más utilizada en pacientes de forma crónica. Y la que más se usa de forma crónica es la más cómoda para el paciente en la vía subcutánea, que demora un poquito más para tener efecto, pero dura más tiempo. Los efectos adversos
lo urgente en un paciente que se intoxicó por opioides, revertir esto. Entonces, el paciente va a morir. ¿Cómo? ¿Ok? Sí, puede tener. Sí, porque libera también, libera histamina. Entonces, la administración de opioides libera histamina, por eso puede verse broncoespasmo, por eso puede verse vasodilatación e hipotensión y también el prurito se puede ver por eso. Lo que hay que tener cuidado cuando se hace el antídoto es que si vos tenés eso que tenés manifestando, bradicardia, por ejemplo, o hipotensión, por acciones de los opioides, o sea, vos le haces una antagonista y se separan le sacás la morfina de los receptores. Entonces, ¿qué puede haber? Puede haber un efecto de rebote. Entonces, si estaba con disminución de la frecuencia cardíaca, puede pasar de una taquicardia o una arritmia, por ejemplo. O si estaba hipotenso, estaba con la presión baja, entonces el paciente puede tener hipertensión, por ejemplo. Entonces, hay que cuidar también cuando se le hace, hay que controlar los signos vitales del paciente, porque puede aparecer estas manifestaciones cuando se usan dosis altas de la naloxona. Y eso también puede desencadenar una abstinencia. ¿Por qué? Porque le sacaste la morfina a sus receptores. Entonces ahí puede presentar un síndrome de abstinencia. Estos son efectos adversos que se ven. Acá están los agudos. Paciente que está usando morfina, el efecto enseguida. Náusea, vómito, depresión respiratoria, el prurito, la sedación, las convulsiones. Es proconvulsivante. ¿La frecuencia cardíaca también la naloxona? Disminuye. La frecuencia cardíaca disminuye. ¿Disminuye la frecuencia cardíaca la naloxona? No, la frecuencia cardíaca aumenta. Sí. Por eso, el efecto fue acá, disminuye con la intoxicación y con la naloxona, con el antídoto aumenta. Perfecto, obrigado. Y estos son efectos que se ven por el uso crónico, que puede producir varias alteraciones, inmunosupresión, alteraciones hormonales también se pueden ver. Los efectos que nosotros podemos desear con los opioides principalmente son dos: la analgesia, y se usa también en su efecto analgésico también puede traer un alivio de ansiedad. El paciente que está con mucho dolor, esto también es muy ansioso. Entonces, para que calme el dolor, puede mejorar su ansiedad también. Se puede usar también para la supresión de la tos. Pacientes con tos seca, generalmente con quirúrgico, se usa, por ejemplo, codeína. Pacientes que tienen diarrea crónica, no infecciosa, hay un opioide que también se usa, que es la loperamida. La sedación, o sea, ayuda a la sedación, por ejemplo, en un paciente en terapia, un paciente intubado, se va a ayudar en la sedación, porque le relaja un poco más también al paciente. Ahora, esto que está acá son cosas que, efectos adversos que no interesa que se vean con el medicamento, que provoca tolerancia, que provoca dependencia, que provoca retención urinaria, entonces, para lo que más sirve, esto es lo principal para la analgesia. Puede ayudar con alivio de ansiedad, puede utilizarse en algunos tipos de tos, puede utilizarse en algunos tipos de diarrea también en el paciente. Acá están los efectos que tenemos con los opioides, para que vean que la mayoría se ve con la acción sobre este receptor. Tanto el efecto beneficioso como los efectos también beneficiosos, como efectos adversos. Bradicardia, depresión respiratoria se ven con el uso con la activación del mismo receptor. La morfina es el prototipo el que más tiene datos entre todos los opioides, se usa muchísimo, es el opioide que más se usa también en los hospitales. Para sedación sí se suele requerir otro opioide. En caso de que no haya, se suele usar la morfina. Se puede usar por vía oral, por vía subcutánea, por vía muscular, por vía no venosa. Se hace en perfusión también en pacientes terminales. A veces se le administra morfina para calmar el dolor, pero en infusión continua. Después están otros opioides, que eso quiero que recuerden principalmente para qué se utilizan estos
Doctor, ¿puedes explicar eso, verdad? Sí, acá te lo acabo. Mas assim, cafeína eu acho que é paracetamol ou cafeína, né? Codeína eu acho que não. Puede ser. Porque ele fala com cafeína. Con cafeína suele ser el paracetamol con cafeína suele ser para migraña. Cafeína sí suele ser para la migraña. Y esto está considerado que no ocasiona farmacodependencia, o sea, no se puede producir farmacodependencia. La codeína. Y se puede aplicar por vía oral lo que está disponible. Tiene una forma que son de liberación prolongada y de liberación también inmediata. Entonces, para dos casos se usa para el dolor y para la tos, para empezar el tratamiento del dolor en el paciente. La hidrocodeína es un derivado parecido también a eso. Acá está una presentación de paracetamol con codeína. Hay otra que tiene solo gotas en codeína. Y esta es una preparación con anticonceptivos, con antihistamínico y con agonista adrenérgico también. La oxicodona se usa mucho como analgésico. La codeína entonces como analgésico y como antitusivo, para esos dos usos. Eso para recordar. Analgésico y antitusivo. La oxicodona es solo como analgésico. Ya es un opioide mayor y sí produce mucha adicción este tipo de medicamentos. Tiene una eficacia similar a la morfina, o sea, es potente y se encuentra en dos formas, los de liberación rápida, o sea, que los componentes que liberan enseguida el medicamento, y los de liberación prolongada también. Nunca hay que partir y masticar o liberar los que son de liberación prolongada. Los medicamentos de liberación prolongada suelen ser por cápsulas, que a veces son grandes y las personas no saben tomar tipo y suelen abrir y mezclar para tomar de esa manera. No se tiene que hacer eso con los que son de liberación prolongada porque se puede morir por eso. Y produce mucha adicción. La oxicodona y la hidrocodona. La hidromorfona es también un analgésico. Eso creo que no hay acá, la oxicodona sí hay. También es un analgésico y es muy potente también. También está disponible en preparados de migración inmediata y prolongada. Esta es una presentación de codeína. Este viene acetaminofeno, pero estamos con hidrocodona. Después está la hidromorfona también. Una presentación. Y la metadona es un medicamento que se suele utilizar. También tiene buen poder analgésico, pero se suele utilizar más en casos de desintoxicación de los pacientes porque, como dice ahí, no hay un paralelismo entre analgesia y depresión respiratoria. O sea, vos le haces una dosis y le calma el dolor, pero no le está produciendo depresión respiratoria. Pero le vas haciendo más y no sabes en qué momento le puede producir depresión respiratoria al paciente, entonces no es muy predecible el resultado que pueda tener. Puede ser que no le esté calmando el dolor, vos tenés que hacerle más y el paciente de repente presenta una depresión respiratoria. Entonces el resultado o el efecto no es predecible. Entonces podés producir una depresión respiratoria del paciente por el consumo de
opioides que más producen adicción son heroína, morfina, oxicodona y los derivados del fentanilo. Son los que más producen adicción. Es un fármaco que se utiliza como analgésico y también en los pacientes intubados en terapia se suele utilizar. En los pacientes que están intubados para la analgesia y sedación, porque ese paciente tiene que estar sedado y no tiene que sentir dolor, se suele usar una combinación de midazolam, que vamos a utilizar, más fentanilo. Eso es lo más frecuente que se usa. Analgesia y sedación. Midazolam con fentanilo se suele utilizar. Y por eso que dicen que se usa mucho para pacientes en terapia, los pacientes que están intubados. Midazolam. Tenemos el tramador y tapentador, que son opioides menores junto con la codeína, son opioides menores, pero estos se utilizan principalmente como analgésicos, no se usan como antitusivos. La acción analgésica es parecida a la codeína porque son opioides menores, pero se usan como analgésico y no como antitusivos. Está el tramador y el tapentador, que tiene una forma de liberación prolongada. El tramador se puede tomar por vía oral y comprimido en gotas, y por vía endovenosa también se puede. Professor, Sí. gera adicção? No produce tampoco eso. Si el paciente, lo que sí puede tener un poco de tolerancia no suele producir adicción, y se usa al inicio del tratamiento, lo que puede hacer ser que después le pase, si el dolor es muy intenso, que tenga que cambiar por otro mayor. Acá está el fentanilo en parches, el tramador en gotas, el tramador inyectado. Y los antagonistas, que son dos, el que más se usa es la naloxona. La naltrexona está disponible por vía oral, pero el que se usa como antídoto para la intoxicación aguda tiene que ser la naloxona, porque es el que está disponible por vía para administración inyectable. Antagonizan todos los efectos adversos, o sea que antagonizan la depresión respiratoria, va a mejorar la frecuencia respiratoria del paciente, va a pasarle el efecto analgésico, entonces o sea, puede sentir dolor, bueno, le hacemos también su antídoto. Va a revertir la miosis, va a despertar ese paciente, va a revertir la hipotensión, el prurito también, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Son medicamentos que se usa en pacientes cuando tienen una intoxicación aguda. En ese caso hay que usar eso para alterar la depresión respiratoria, porque el paciente respira otra vez y no vite, no tenga una respiración, por ejemplo. La naltrexona, que suele estar disponible por vía oral, pero que tenemos que usar para los medicamentos, para los pacientes que tienen una intoxicación aguda, tiene que ser la naloxona. Y cuando se hace un antagonista endovenoso, tenemos que cuidar cómo le vamos a hacer, porque tenemos que ver esta respuesta. Eso que dije hace rato. Puede aumentar la frecuencia del paciente, puede aumentar la presión del paciente, entonces puede producir una hipertensión. O sea, hay que buscar con cuidado. Por eso también que puede producir abstinencia. Entonces, si el paciente se intoxicó, necesita recibir la naloxona. Pero cuando vos le haces la naloxona, le separás a la agonista de los receptores, entonces se puede desencadenar un síndrome de abstinencia. Una presentación de la naloxona, la administración por vía inyectable. Esta es la naltrexona, que está disponible por vía oral, y esta es la
una medida de urgencia. Eso, empezar con eso porque eso puede hacer que el paciente vuelva a respirar y después se sigue con el tratamiento. Casi siempre si el paciente está en coma, no es suficiente con eso. Tenés que hacerle la naloxona también por vía intravenosa. Hay Pero, cuatro casos graves. ¿cuál? Alteraciones. Sí, esa alteración sí, ahí se puede ver, sí. Pero no si el paciente está en coma no suele ser suficiente eso, pero puede ser suficiente para salvarle la vida en ese momento. De urgencia. La administración intranasal. Sí. Las aplicaciones terapéuticas agonistas, ¿para qué nosotros utilizamos los agonistas? Dijimos que naloxona y naltrexona más eran los antagonistas, el resto son todos agonistas. Los opioides menores se suelen usar para dolores que son moderados, solo o con algún AINE, por ejemplo con el paracetamol. Los opioides mayores se usan para dolores ya intensos, de varios orígenes, dolor agudo, crónico, un dolor postoperatorio que no se dio con AINE, un dolor de parto y con heparidina, hay algunos fólicos también. En el infarto agudo miocardio, el analgésico que se hace en infarto es morfina, no se hacen AINES, tiene que ser morfina. El paciente está con dolor, una angina, tiene que recibir morfina, no se hace con AINES. Y clásicamente para dolores neoplásicos, dolores oncológicos. En el caso del dolor neuropático también se pueden hacer casi siempre combinados con otros medicamentos. El dolor neuropático no se suele tratar con AINES. El dolor neuropático se suele tratar con otro tipo de medicamentos porque tiene otro origen ese dolor. Entonces, en eso se suele usar, vamos a ver también ahora otros medicamentos, se pueden usar opioides, ahí como dice, combinados con otros medicamentos. Se suele usar, por ejemplo, entre los la carbamazepina, que es un anticonvulsivante. Se puede usar antidepresivos, por ejemplo, la amitriptilina. Varios medicamentos que se pueden usar para el dolor neuropático sin ser analgésicos en sí. Tiene también un analgésico, pero no es un medicamento exclusivamente analgésico que se puede usar en el dolor neuropático. Ahí se suele probar qué medicamento le hace bien al paciente hasta que se encuentre algún medicamento que le beneficia a ese paciente. Entonces pueden servir para dolores moderados, generalmente los menores, dolores intensos o severos y dolor neuropático también, en combinación con otros medicamentos. Para el dolor se utiliza y generalmente, ¿qué dosis es lo que tenemos que hacer? La dosis que al paciente le calme el dolor. Pero hay que controlar los mismos factores. Pero con la morfina, por ejemplo, se va aumentando hasta que le calme el dolor al paciente. Pero tenemos que controlar si está respirando, cómo está su frecuencia, cómo está su presión. Pero lo que decide la dosis que se va a hacer al paciente es la respuesta que tenga el paciente. Si es que no le estamos calmando el dolor, tenemos que aumentar la dosis. El que más tiene forma de administración es la morfina. Vía oral, o venosa, transmuscular, subcutánea, espiral también. Después, los opioides menores, codeína, tramadol, tapentadol, la hidrocodeína también para dolores moderados. Y los demás, todo lo que no esté acá, se utiliza, es considerado opioide mayor y se usa para dolores intensos. En la escala del dolor, ¿cómo se empieza el tratamiento? A partir de donde hay opioides en el dolor moderado. El dolor leve se suele usar los opioides, AINES por ejemplo. Más algún coadyuvante si es necesario, un medicamento que interfiera también en la mejoría del dolor. ¿A partir de qué lugar se usan los opioides? El dolor moderado, donde se usan los opioides menores. Codeína, tramadol, tapentadol, hidrocodeína. Se pueden seguir usando algunos opioides y se pueden usar también coadyuvantes. O sea, acá por ejemplo está paracetamol con codeína. Y en el dolor severo se usan los opioides fuertes o los opioides mayores combinados con otros medicamentos más. Generalmente se utilizan a partir de un dolor que es un dolor moderado. El primer escalón, AINES, paracetamol, dipirona y otros
yo hablo de lo que más tenemos, es lo que más se suele utilizar. En otros países se usa mucho, por ejemplo, la oxicodona para el dolor porque hay mucho mayor disponibilidad. Pero acá suele ser codeína, tramadol, morfina y después el fentanilo. El fentanilo que se suele hacer por parches en los pacientes oncológicos. ¿Qué ventaja tiene? Que se cambia cada 3 días. Entonces el paciente no necesita estar inyectándose cada rato la medicación. Se usa como analgésico, es uno de los usos para el tratamiento del dolor. En los menores se usan en dolores moderados y los mayores en dolores intensos. Después se puede usar como anestésico también. Como un anestésico, ahí se usan a dosis que son pequeñas porque se combinan con otro medicamento. O sea, que la parte de anestesia generalmente se combina con otro medicamento. Ahí, por ejemplo, les decía que se puede usar una benzodiazepina con algún otro medicamento, ahí se usa una dosis menor porque no se hace solo, se combina con otro medicamento. Se puede usar también en edema agudo de pulmón, en cuadros en el cual se puede usar. Cuando nosotros vimos la parte de diurético, vimos ahí el tratamiento del edema agudo de pulmón que se hacía con qué medicamento, no recuerdo. Habían 4 medicamentos que se podían hacer. Oxígeno era uno. Oxígeno. Sí, nitroglicerina, después diuréticos y morfina. Si podemos hacer todo ese tratamiento, está bien en el paciente, ¿verdad? Hacerle esos 4 medicamentos, ponerle oxígeno, administrarle vasodilatadores como la nitroglicerina, diuréticos de asa, procesamiento solar y un poquito de morfina. Solo hay que tener cuidado con que, porque este produce disminución de la presión arterial y este también produce disminución de la presión arterial, entonces hay que estar con cuidado. Pero no se hace mucho tampoco. La ampollita de morfina tiene de 10 miligramos. Y generalmente si se va a hacer endovenoso, este tiene 10 miligramos en 1 ml. Si nosotros vamos a hacer en vía endovenosa, pedimos que se diluya hasta 10 ml. Entonces que se diluya hasta 10 ml. Entonces por cada ml va a tener 1 miligramo, es más fácil administrar de esa forma. Generalmente se le administran 2 a 3 miligramos al paciente. Y hay que ver cómo reacciona, porque si le hacen mal o si le baja mucho la presión. Cuando nosotros hacemos por vía subcutánea, en ese caso no se suele diluir, y esa ampollita de 10 miligramos también se suele hacer media o una. Una ya es alta, generalmente para pacientes que son consumidores luego y toleran. Entonces se suele hacer media ampolla de morfina subcutánea. Cuando se hace subcutánea suele ser media. Y cuando es endovenoso, generalmente 2 a 3 miligramos, o sea, 2 a 3 ml una vez que esté diluido. Se utiliza también, dijimos, para el dolor como anestésico, un coadyuvante, ayuda en el efecto anestésico, se usa con un medicamento. En el edema agudo del pulmón es un medicamento que forma parte del tratamiento. Para la supresión de la tos, en la tos seca se usa eso. A veces hay pacientes que quedan, por ejemplo, con mucha tos después de un cuadro respiratorio, un cuadro gripal, y en tos seca se puede usar. Se usa mucho en el postoperatorio de los pacientes también para evitar la tos que puede producir una distensia de sutura, por ejemplo. ¿Cuál, doctora? Codeína. ¿Codeína? Sí. En la regulación del ritmo respiratorio también, porque afecta a la frecuencia respiratoria, entonces se puede utilizar. En cuadros diarreicos se usa mucho la loperamida. No me acuerdo ahora su nombre comercial, pero la loperamida se usa porque disminuye el peritatismo, entonces se puede utilizar diarrea crónica. Pero tiene que hacerse todos sus estudios del paciente, ¿verdad? Se tiene que descartar la infecciosa y ahí se puede usar loperamida. Se suele usar mucho en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.
como antitusivo, como antidiarreico también. Los antagonistas se usan para cuadros agudos, lo que son de forma parenteral, y también se pueden utilizar en pacientes obesos, generalmente se puede utilizar también la anestesia esteroidal para este uso. Crónico, obesidad, en pacientes alcohólicos para evitar siempre abstinencia se puede utilizar también. El análogo a la parenteral, el uso es la intoxicación aguda. Cuando está intoxicado el paciente se utiliza esa naloxona. Las contraindicaciones son para administrar estos medicamentos en depresión respiratoria. Si ya está con depresión respiratoria no podemos administrar, o sea que le intubemos al paciente por la sangre, porque si no va a producir un paro a ese paciente. En la intoxicación alcohólica aguda tampoco está indicado que se administren los opioides, porque los opioides de por sí ya no son proconvulsivantes, entonces podemos entrar en riesgo de convulsión. Y tampoco está indicado que se haga en pacientes que tienen alguna lesión neurológica, o sea, una lesión previa antes de una evaluación neurológica. Primero su evaluación para saber el nivel de conciencia del paciente después de administrar los opioides. ¿Cómo producen depresión de nivel de conciencia? Si el paciente tiene una lesión, o sea, tiene algún traumatismo, nosotros no vamos a saber si le hacemos opioides, si es por la medicación o si es por la lesión que tuvo ese paciente. Después sí, tiene su evaluación neurológica, le puede hacer. Están algunas vías de administración de algunos medicamentos, se pueden hacer por vía oral, están los preparados de liberación prolongada, los de liberación retardada, están los parches. Acá que llega el parche de fentanilo, también hay parche de buprenorfina y también hay parche de morfina, pero acá lo que nosotros tenemos es el fentanilo. La morfina es la que el medicamento que más forma de administración tiene. Por vía oral, por vía venosa, por perfusión se puede hacer también, por vía intramuscular. Estas vías generalmente son para dolores intensos y cuando administrando de forma sistémica no le llega al paciente la medicación, no le produce efecto. Acá están resumiendo un poco los opioides. La heroína, entonces, se dejó de utilizar como analgésico porque produce mucha adicción. El que se usa como, eso tiene que recordar, cuál se usa como antitusivo, cuál se usa como antidiarreico. Para la tos, es la codeína lo que se suele utilizar. Para la diarrea, se usa la loperamida. El que se dejó de utilizar porque produce mucha adicción es la heroína, ya no se usa más. No es útil como analgésico. La metadona se utiliza más para la desintoxicación en los pacientes, la desintoxicación crónica en los pacientes. Después el resto se usa como analgésico, todo lo demás se usa como analgésico. ¿Sí? ¿Cuáles son menores? Tramadol, tapentadol, codeína y levodeína. Esos son los opioides menores y que se suele utilizar para el inicio del tratamiento. Entonces se pregunta, ¿con qué medicamento, con qué opioide puedo empezar el tratamiento del dolor? ¿Un dolor moderado? Codeína, hidrocodeína, tramadol o tapentadol. Dr. Pais, Metadona, desintoxicación. Están algunas formas de presentación en ello. Y los agonistas, estos son morfina, codeína y codeína como menor, que se utiliza para las dos. La morfina, el fentanilo, que son mayores, tienen un uso varios
parecido. La naloxona, que es el antídoto. Tramadol y tapetador, que son también menores para dolores moderados. En el libro acá no cito también, pero el dextrometorfano es también un opioide que se utiliza para el tratamiento de la tos. ¿Alguna vez alguien tomó medicamento dextrometorfano? También se puede usar para la tos. ¿Alguna pregunta? Sí. No infarto se usa morfina. ¿Se usa cómo? Morfina. Morfina. Para el paciente con dolor, con angina de pecho, se utiliza la morfina. El paciente con sospecha de infarto agudo miocardio tiene dolor, no se le hace ninguna otra acción, no se le hace diclofenac, ketorolac, nada. Tiene que ser morfina. O doutor, aí falou o uso de mitazolam mais fentanilo, a junção do mitazolam. Y eso se usa como anestésico, sedación y anestesia. ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos receso. Vamos a ver. Ansiolíticos. Después, ¿cuánto? ¿20 minutos? ¿Eso seguimos? Sí. Cachorro, nem tem aqui. Queria de cachorro.